Salam alaikum wa rahmatullah. Alonso me ha pasado la antorcha para estar aquí, inshallah, con mitos sobre, hemos hecho sobre el Islam, hemos hecho sobre Ramadán, y ahora que siguen las atrocidades en Gaza y en Palestina y la insensatez de los sionistas sigue en pie, pues hemos escogido mitos sobre Palestina. Y para ello, para hablarnos de ello, tengo el placer de tener conmigo a Tawfiq Shadid al-Harak. Salam alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, Marcelo. En la vez pasada hemos hablado sobre algunos mitos que llevaron a la creación y a la sustentación, digamos, de el sionismo y Israel, ¿no? Hoy vamos a hablar de o intentar diferenciar entre el sionismo y el judaísmo, ¿no es así? Pues la verdad que sí, estos términos es muy importante hacer esta separación entre ellos dos, porque a veces se da la impresión como si los musulmanes odiamos a los judíos o al judaísmo, que esto es totalmente falso. Entonces, el judaísmo es una religión que el Corán reconoce como una religión monoteísta o una religión de la gente del libro. Explícanos un poco el estatus del judaísmo en el Islam. El judaísmo junto con el cristianismo pues tienen un estatus muy especial en el Islam, en el sagrado libro de Allah y en la auténtica sunna del mensajero Muhammad, la paz sea con él. Siempre le ha dado este trato de Ahlul Kitab, la gente del libro. Si vamos a estudiar todo el libro de Allah, se ha mencionado unas 61 veces la palabra de Ahlul Kitab, la gente del libro o la gente de la escritura. Y esto ya pues da lo que es 61 veces en el mismo libro de Allah subhanahu wa ta'ala, pues habla. Nos da una gran significación. El judaísmo también, pues, para ser musulmán incluso, en los fundamentos del imán o de la fe, en el famoso hadith del ángel Gabriel cuando vino, pues se considera como hay que creer en el judaísmo e incluso los profetas que han sido enviados al pueblo judío. Y sobre todo el más notable y conocido de ellos, Moisés, Musa, la paz sea con él. Pero cuando dices que hay que creer en el judaísmo, ¿a qué te refieres en realidad? Al pueblo judío, sin entrar en las polémicas antropológicas, históricas, si es judíos de Judá o de Judas o del concepto geográfico, un pueblo, más o menos los profetas de ese Moisés que era judía, exactamente. Que llegaron al pueblo judío. Exactamente. Entonces, eso tiene implícito que damos por hecho que han recibido una revelación. Es decir, cuando decimos que son gente del libro, ¿qué libro es este al que nos referimos? El libro por excelencia que a la hora de hablar o a referirnos de los judíos es la Torá. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, o la Torá, la palabra hebrea, incluso el árabe se adoptó en el Corán, at-Taurat. El concepto es que el Islam es la religión de todos los profetas y mensajeros. El Islam es que someternos, entregarnos a la voluntad de nuestro Creador. En este caso, todos los profetas y mensajeros han sido musulmanes y por orden islámica, sometidos al Creador. Y por esto no debemos hacer separación entre los profetas. Creemos en el mismo mensaje, judíos, cristianos y musulmanes. Quizás por el transcurso de la historia hubo lo que hubo entre manipulaciones y tergiversaciones por intereses políticos y económicos. Pero en el fondo somos la misma religión teniendo el mismo mensaje, que es la unicidad de Dios. Sí, cuando hablas de tergiversaciones, quieres decir que partimos desde la misma esencia, la religión. Parte, tanto en el Islam como el cristianismo como el judaísmo, parten desde la misma esencia y luego hay diferentes manipulaciones, etc. Vamos a ver un cartón, una leya, un versículo en el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos dice esta esencia común, ¿no? Sí, entre todas las religiones celestiales. ¿Nos lo puedes leer? Sí, la alía de Surat al-Baqarah, el versículo 136, capítulo 2, versículo 136, decid, creímos en Allah y en lo que nos fue revelado. Y lo que reveló a Abraham, si es Abraham el padre de todas las religiones, a Ismael, Ishaq, Jacob y a los 12 tribus, se refiere a los tribus de israelitas, descendientes de los hijos de Jacob. Ya hemos dicho, lo que está en los roches y en los Corán es solamente una explicación. Y lo que reveló a Moisés, Jesús y los profetas, no discriminamos entre ellos y nos sometimos a él.
Entonces nos llama a remontarnos a ese, digamos, a esos patriarcas y esa palabra común, ¿no? Sí, que la religión de Allah es la misma, es el tronco es lo mismo, las ramas quizás se han repartido y se han dividido, pero el fondo es lo mismo. Bueno, luego está el mito en sí, el mito de que los musulmanes odiamos a muerte, nunca mejor dicho, a los judíos, a la gente adepta al judaísmo. ¿Esto hasta dónde llega? ¿Qué realidad La verdad se es que me esconde extraña detrás de esto? hablar de este mito en la cultura árabe islámica, pues está fuera de lugar. En la cultura occidental cristiana quizás tiene un fondo histórico, incluso religioso. En todas las obras de Shakespeare, el famoso Shylock, en otras obras, siempre sale el judío como el prototipo del mal, incluso. Sí, un punto de Exacto. interrogación, ¿no? Y la cultura, digamos, teológica, siempre los que asisieron a Jesucristo, la paz sea con él. Este odio quizás tenía lugar en un fondo histórico, pero en los musulmanes el trato de somos primos. Si Abraham ha tenido descendencia por Sara, Isaac y los judíos y cristianos, y por Agar, Ismael y los árabes y los musulmanes. Exacto. Y por otra parte, pues lo que hemos dicho, la gente del libro, incluso los 6 fundamentos del imán para ser musulmán, el famoso hadith de Gabriel, hay que creer en Allah, en Dios uno y único, sus libros, uno de sus libros es la Torá, sus profetas y mensajeros, uno de sus profetas y mensajeros es Moisés, y restos hay que creer en el día del juicio final, en el decreto divino y todo esto. Sí. Este hadith es muy explícito a la hora de explicar quizá la esto. sospecha hacia los judíos, en Occidente al menos, viene ya desde el relato o la vida de Jesús, que la paz sea con él, porque echan la culpa a los judíos la echan a los romanos en este caso, ¿no? Esto al principio no ha sido así. Hasta la misma, digamos, Biblia, el Nuevo Testamento, atribuye el asesinato a los romanos con la complicidad de los judíos. Pero el tema que los judíos son los responsables del asesinato de la sangre de Jesús se adoptó bastantes siglos después. Y sin olvidar, en el famoso Concilio Vaticano 1963 ya se disculpó totalmente con un documento oficial a los judíos de la sangre de Jesús. Muy bien, y entonces algunas de las cosas que se achacan en la historia del Islam, digamos, es que, por ejemplo, el profeta, que la paz sea con él, expulsó a algunos judíos de Medina. ¿A qué se debió eso? Algunos judíos, bien dicho, no todos los judíos, por el... ¿Cuántas tribus había en Había por lo menos 6, la tribu de Banu Auf, Banu Qurayda, Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu al-Harith, varios, y tenían un tratado, un pacto de paz con el profeta. Vamos a ver el pacto en su texto original, algunos de los artículos de este pacto o esta constitución de Medina. Vamos a ver el cartón y lo leemos, inshallah. Los judíos deberán estar en concordia con los creyentes, en tanto estos se encuentren en lucha con los idólatras. Los judíos de Banu Auf son una sola comunidad con los creyentes, una sola comunidad con los creyentes, ¿no? Con el muminun. Comunidad aquí, umma, ¿no? Umma. A los judíos les incumbe su din, su religión, modo de vida y creencia, son libres para sostenerlo. Sus protegidos y su hacienda, y los musulmanes tendrán el suyo, es decir, su religión, excepto quien obre con inequidad, ¿no? Sí. De ambos grupos y delinca, el que por cierto solamente se perjudica a sí mismo y a su familia. Esta es una parte de artículos, el la artículo 18. Esta es la primera constitución para mí en toda la historia. Constitución en términos políticos hablando, no hablo de tratados. Esta constitución que redactó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trató a todos los habitantes del Medina, judíos, politeístas y musulmanes, como ciudadanos. Y ahí se estableció a base de esta constitución la famosa regla de la jurisprudencia, lahum ma lana wa alayhim ma alayna. Tienen los mismos derechos y tienen que cumplir con las mismas obligaciones. Muy bien, esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha habido excesos o cualquier tipo de mala conducta con algunos judíos de alguna parte del mundo, pero nuestra referencia, ¿cuál es? Es esta, es el ejemplo del profeta y no... Exacto. ¿no? Incluso aquellos judíos que por romper aquí el pacto del paz, por traicionar, por aliarse con el enemigo, han sido expulsados unos cuantos tribus. Y esto es algo totalmente histórico, ¿no? Muy bien, es decir, mucha gente tiene esa idea equivocada de que el Corán nos incita a odiar a los no musulmanes, mientras que el Corán en realidad nos dice que cualquier persona que no nos agreda
tenemos incluso la obligación de tratarles con amabilidad, etc. Con excelencia, con benevolencia, incluso con justicia y equidad. Y Sí, esto- vamos a verlo en un cartón final, vamos a verlo el texto, lo leemos inshallah porque nos queda poco tiempo. Allah dice en el Sagrado Corán: Allah no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. Allah ama a los que son equitativos. Pues aquí tenemos la equidad, la justicia, la benevolencia y la excelencia. Los judíos cuando han sido expulsados aquí en España en 1942, ¿dónde han ido? Han sido recibidos por los musulmanes de Norte de África y por los propios otomanos. Desde aquí, desde Desde Al-Ándalus. aquí, en la época del emperador Bayezid II, en la época de Suleimán el Magnífico, les ha dejado incluso ir a Jerusalén. Y mira lo que está pasando hoy, Todo lo contrario. todo lo contrario. Sí. Pues muchísimas gracias por estas aclaraciones, Taufik, que son realmente esclarecedoras. Hay muchísimos mitos que rodean tanto al Islam como a cómo los musulmanes tratamos a la gente de otras religiones, quizá por algunas malas prácticas que se llevan a cabo por parte de algunos musulmanes. ¿No es así? Individuales y aisladas. No podemos jazakallah khair. juzgar a toda una comunidad Sí, de una religión. por las acciones de algunos. Muchísimas gracias y además esta sección tiene como objetivo también distinguir entre lo que es el judaísmo, que es una religión que respetamos, por supuesto, y no compartimos todo lo que creen, etcétera, pero respetamos profundamente, y el sionismo, que es un movimiento, digamos, expansionista de ocupación. Declarado por las Naciones Unidas como movimiento xenófobo racista. Xenófobo y racista, declarado por las Naciones Unidas. Y por lo tanto es muy preciso hacer esta distinción. Nosotros, inshallah, nos vamos con otra sección, con Ramadan Karim. Nuestro compañero y amigo Ryan ha salido a, digamos, tomar el pulso de la calle y preguntar qué sabe la gente sobre Ramadán. No se lo pierdan.